Feliz día. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que tenemos precisamente para esta tarde hablar sobre ese tema tan importante acerca de la interpretación de lenguas. Quiero que por favor me acompañe en una oración para poner todo en las manos del Señor y que sea Él el que tome control. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú estás aquí con nosotros, Señor. En este momento, Señor, te presentamos este último estudio, Señor, acerca del Espíritu Santo, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú has estado, Señor, desde el primer momento, Señor, con nosotros. Y nos has permitido, Señor, tener un tiempo en el que hemos aprendido, un tiempo, Padre, de mucha bendición. Un tiempo, Padre, donde vemos realmente que tú tienes planes y propósitos con nosotros impresionantes y donde vas a definir, Señor, cuál es el llamado que tienes para cada uno de nosotros. Padre, te damos a ti, Señor, toda honra y toda gloria porque solamente tú te la mereces. Sabemos, Padre, que este tema, Señor, será de mucha edificación para mis hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues como les había anticipado, estamos hablando sobre el don de interpretación de lenguas. ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para comprender y traducir un mensaje hablado en una lengua desconocida. Para edificar la iglesia, si hay una persona hablando en lenguas, debe haber un intérprete para que todos puedan entender. Este mensaje entregado puede alabar o revelar algo. Debe haber alguien para interpretarlo para que haya una traducción y eso permita que la iglesia sea edificada. Y en este caso estamos hablando de que este mensaje va a ser en un idioma que no manejamos. Entonces es por ello que de alguna manera necesitamos identificar cuál es el rol de la persona que de alguna manera va a interpretar este mensaje. Y eso es lo que el Señor quiere esta preciosa tarde, que usted pueda encontrar precisamente lo que dice la palabra relacionado con este tema. Vamos a irnos directamente a lo que dice la palabra en 1 Corintios 12:10. Como pueden ver, la base de todo este estudio acerca de los dones está en Corintios en su mayoría. Y entonces el Señor en este versículo dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En este versículo nos habla de la necesidad de tener un intérprete. Pablo nos recalca que es beneficioso tener la interpretación de las lenguas para que todos puedan ser edificados. Este don es otorgado por el Espíritu Santo, es brindar un mensaje que todos puedan escuchar, facilitando la comunicación y la edificación de todas las personas que escuchen el mensaje, y debe de tener un intérprete. También a la luz de la palabra encontramos en Corintios, en el capítulo 12, en el verso 14, también algo relacionado con este don. Dice: además el cuerpo no es solo un miembro, sino son muchos. Y el cuerpo, como vemos, el cuerpo humano está integrado por huesos, por tendones, por músculos, por el sistema sanguíneo, está integrado pues por órganos vitales como ser el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, pero también tenemos células, tenemos glándulas, tenemos un cerebro, tenemos nuestros ojos, tenemos nuestra boca, tenemos nuestros oídos, nuestros dedos, nuestras piernas. O sea, estamos completos con un montón de componentes, y de la misma manera, por eso pone el ejemplo Pablo, para que usted y yo podamos ser entendidos y no nos cueste el discernimiento. Dice que el cuerpo está conformado por muchas partes y todos se fusionan entre sí para que de la misma manera podamos accionar. Para yo poder hacer este movimiento,
está operando mi cerebro, está operando precisamente las habilidades que yo tengo en ambas manos, están operando mis brazos, están operando mis dedos, y de alguna manera esa articulación de partes permite que yo tenga ahora un movimiento directamente sobre mis manos. De la misma manera, el Espíritu Santo nos comisiona a todos en general para que este mensaje pueda ser llevado y usando a todos los miembros de la iglesia. Usted ve los de alabanza, usted ve el que predica, usted ve el que recoge ofrenda, usted ve el que limpia la iglesia, usted ve el que de alguna manera le da la bienvenida, usted ve el pastor y la pastora que están orando. O sea, esto es una articulación, hermano. Y eso le permite a usted identificar este tipo de situaciones para que de alguna manera usted pueda tener un resultado de lo que está haciendo. El apóstol Pablo se refiere a la unidad que debe de haber en una iglesia. La iglesia está formada por personas con diversas funciones y tales se complementan. No se puede entorpecer la labor de uno en función de el otro. Todo es alineado, todo es ordenado y tenemos un mismo fin, que es la edificación. Si estamos hablando de la gente de alabanza, son personas que de alguna manera están trabajando, ¿verdad?, en cada una de esas partes. Y tenemos también en Corintios, en el capítulo 14, en el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaren, porque mayor es quien profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia. En este caso, el apóstol Pablo precisamente habla de la necesidad de tener un intérprete y pone el don de profecía encima precisamente del don de lenguas, porque en la mayoría de los casos no hay una edificación al no haber un intérprete. A eso se refiere. No significa que el don sea más importante. Habla del nivel de edificación. Si ponemos un profeta en perspectiva con una persona que de alguna manera está hablando en lenguas, si esta persona tiene discernimiento y puede trasladar ese mensaje, porque muchas personas pueden hacerlo, hablan en lenguas y luego el Señor les permite regresar a su lengua nativa y ya pueden relatar el mensaje que Dios da. Pero no significa que un don sea más grande que el otro, significa que en función de edificación los dos deberían de ser complementarios, y en este caso que hay necesidad de un intérprete, debería de existir en la iglesia. Entonces a eso se trata. Muchas veces no hay, porque la gente no conoce cuál es el potencial que él tiene con relación a este don, y muchas veces por eso esta persona que habla en lengua se ha desplazado, porque no tiene quien pueda de alguna manera edificar a la iglesia interpretando lo que en esa lengua extraña se está diciendo. También es importante que nosotros podamos ver qué nos dice el Señor a partir de 1 de Corintios 14 en el versículo 27 y 28. Dice: y si habla alguno en lengua extraña, esto por 2 o por 3 en turno y un intérprete, y así no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y no para Dios. Eso lo habíamos mencionado el día de ayer con el don de lenguas. Precisamente Dios es un Dios de orden y establece precisamente que ese orden vaya en función precisamente de lo que Dios necesita cumplir. Y en este caso la iglesia necesita recibir estos mensajes divinos, porque estos mensajes traen confortamiento, porque estos mensajes de alguna manera traen esa diversidad de información. El límite de personas es de 2 o 3 y lo quiere el Señor que de forma ordenada esto se pueda brindar. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que intervenir precisamente en función de ese orden, hacer precisamente que ese llamado que el Señor está haciendo, que ese mensaje que está dando pueda ser entregado. Pero para que eso suceda,
la persona que está profetizando tiene que esperar su turno. No pueden estar todos en el mismo momento, ¿verdad? El límite de personas que hablen lenguas es de 2 o 3 máximo, según lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice que exista alguien que interprete esas lenguas. Si no hay intérprete, que guarde silencio. Y a eso nos íbamos a referir. Muchas veces esa persona habla en lenguas, pero ese mensaje es algo personal entre Dios y la persona. Entonces tenemos que saber, si en una iglesia no hay quien pueda hacer la traducción, de alguna manera automáticamente vamos a entender que esa persona va a tener que callar, porque de todas maneras ese mensaje va a quedar inconcluso. A eso se refiere. Tenemos que entender que el propósito del don de interpretación de lenguas es solamente uno: la edificación. Tanto el hablar en lenguas como la interpretación, como el don de profecía, son complementarios para edificar. Ese es prácticamente la finalidad que tenemos, ¿verdad? Y en este caso, pues, damos gracias al Señor, porque con este tema estamos cerrando precisamente este ciclo de los dones del Espíritu Santo. Quiero que por favor le demos gracias a Dios por este tiempo. Sé que ha sido de bendición. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, damos gracias porque eres tú, Señor, tomando control, Señor, de la vida de nosotros. Permite, Padre, que con esta serie relacionado con los dones del Espíritu Santo, cada uno de mis hermanos, Señor, que me está escuchando, pueda identificar cuál es el don que tú les has entregado, y sobre todo, Padre, que ellos permitan, Señor, que puedan tener, Señor, en este momento, Señor, ese discernimiento para poder saber a qué los ha llamado. Padre, que cada persona encuentre, Señor, su lugar en la iglesia, que cada persona pueda, Señor, ser un instrumento usado por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. No se olvide darle like, darle clic a la campanita, colocar todas sus notificaciones. No se olvide de compartir y tampoco de dejarme un mensaje en la caja de mensajería. Puede usted hacer una sugerencia de un tema, o puede decir qué tanto pudo haberle ayudado este estudio, esta serie que estamos terminando el día de hoy. Puede comunicarse con toda libertad, que nos sentiremos muy emocionados de poder recibir sus mensajes. Que Dios me los bendiga, que tengan una feliz tarde.